el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos. Fíjese que esta semana que acaba de pasar, fui al doctor y conversando con mi doctor, no sé cómo llegamos a eso, estamos hablando de los suplementos, de las vitaminas, y me comentó algo que yo no sabía, que los mexicanos tenemos deficiencia de vitamina D. Todos los grupos poblacionales, o sea, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores, tendemos a tener deficiencia de vitamina D. Y eso es muy raro porque en México hay sol y comemos alimentos con vitamina D, eso se da en otras latitudes. Y yo pregunté, ¿y por qué los mexicanos tenemos deficiencia de vitamina D? El mexicano promedio dice, no se sabe. No se sabe. Es un misterio. Y entonces dije, bueno, yo no sé lo de la vitamina D, pero sí sé que de repente las cosas están mal, no están funcionando bien y no sabemos por qué. ¿Sí le ha pasado a usted en la vida que algo está mal y no entiende bien a bien por qué? Bueno, en la vida hay problemas, hay cosas que de repente se atoran, se nos atora el caballo, se nos echa la mula, se nos voltea la tortilla y no sabemos por qué. ¿Sí le ha pasado o nomás me ha pasado a mí? Nos ha pasado a todos, ¿no es cierto? Bueno, hay aflicciones que son inevitables. Tan inevitables que Jesús profetizó acerca de ello. Dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero ánimo porque yo he vencido al mundo. Juan 16:33. O sea que hay problemas que son parte de la vida. Serán inevitables. Pero la Biblia también habla de otro tipo de problemas. Porque hay dos clases. Los que llegan sin que los busquemos, como los que está hablando Jesús aquí cuando dice, en el mundo tendrán aflicciones, se los digo desde ahorita. Llegan sin que los busquemos, pero hay otros que llegan porque nos los buscamos. Nos buscamos que nos fuera mal. Y a veces no somos conscientes de ello. Stephen Covey escribió en este libro que fue un superventas. Dijo, yo no soy producto de mis circunstancias, de las aflicciones que me tocaron, de la crianza que tuve. Soy producto de mis decisiones. Y es verdad. La mayoría de las cosas que nos afligen, que nos dejan sin dormir, son cosas que podríamos haber evitado. Son dolores autoinfligidos que tienen que ver con lo que hacemos. Y por eso tenemos que empezar a tomar responsabilidad y a ser conscientes que nuestras decisiones pueden estar haciendo que nuestro barco no avance. Que esa tormenta no entre en la categoría de en el mundo tendrán aflicción, en lo cual nos queda confiar en el Señor y resistir porque Él ha vencido al mundo, sino pertenecen a otra categoría. La categoría de que tus decisiones, lo que estás haciendo o lo que no has hecho, está causando esa tormenta en la que te encuentras. Y con eso en mente, vamos a una historia muy conocida que lo ilustra perfectamente bien. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1 a partir del versículo 1. Y cuando lo tenemos decimos amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le da una palabra a Jonás, le da una misión, le da una orden, le da una asignatura. ¿Y qué va a hacer Jonás? Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos,
lejos de la presencia de Jehová. Jonás se levanta, recibe una instrucción, entiende la instrucción, pero él no quiere seguirla. A él no le parece una buena idea, le parece mejor Tarsis que Nínive, que en la práctica lo era, En la práctica lo era, era mucho mejor ir a Tarsis que ir a Nínive. El problema de Jonás es que Dios le estaba diciendo que hiciera lo contrario. Y él se compra su pasaje hacia Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Una historia muy conocida. Una historia muy conocida y que, sin embargo, siempre que la leemos o siempre que se predica acerca de ella, la vemos o desde el punto de vista de Jonás o Dios tratando con Jonás. Pero hoy vamos a explorar otra dimensión, otro punto de vista, que casi no se trata, el punto de vista de los marineros, porque creo que ahí hay una enseñanza también para nosotros. Imaginemos estos marineros, ellos se levantaron, tenían un trabajo, tenían una misión, tenían un propósito, llegar a Tarsis, eran profesionales, el clima era el adecuado, se levantaron muy de mañana, llegaron a puerto, se saludaron, cada quien tomó sus puestos, zarpan, todo de maravilla, y de repente se levanta una tormenta. Una tormenta tan terrible que, dice la Escritura, llegaron a pensar que se partiría la nave. Y ellos no entienden por qué. Son hombres expertos, conocen las señales del clima. Todo anunciaba que iba a ser un buen viaje a Tarsis. Y de repente, de la nada, les surge una tormenta. ¿Por qué? Porque ellos ignoraban en ese momento que a bordo de esa nave había subido un rebelde, Jonás. Había rebeldía en esa barca. Y estos marineros, considero, se parecen mucho a nosotros. Tenemos objetivos, tenemos planes, queremos llegar y llevar a buen puerto un proyecto de vida, una profesión, un negocio, una empresa, una familia, y de repente el clima nos cambia. En este caso, esa tormenta no era fruto de la mala suerte. En este caso, esa tormenta no era resultado de una mala navegación o de un error de cálculo. Era fruto de un conflicto espiritual. Dice el versículo 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. O sea, es decir, ellos hicieron todo lo que estaba en sus manos. Pero la tormenta no solamente no se calmó, sino que se hizo más violenta. ¿Por qué? Porque no era cuestión de peso, era cuestión de obediencia. Lo que hacía falta en esa barca era obediencia. Y quizá tú te encuentras hoy en una tormenta que no entiendes por qué surgió. Y no entiendes por qué no amaina. Puede ser que sea por culpa de Jonás, de un espíritu de rebeldía que te aleja de la instrucción de Dios, que te aleja de la obediencia a Dios. Jonás quiso irse lejos de la presencia de Jehová, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Te das cuenta que este gran viento en el mar es Dios moviendo mar y tierra para que no te pierdas?
para que estés donde tienes que estar. Y no es sabio retener lo que Dios ha decidido sacar de tu vida. No es sabio ir en la dirección contraria. Los marineros hicieron todo hasta que entendieron finalmente que había que soltar a Jonás. Se deshicieron de todo. Remaron con todas sus fuerzas hasta quedarse sin fuerzas. Tiraron todo por la borda hasta que ya no había nada más que tirar. Y cuando entendieron que tenían que soltar a Jonás, dice el versículo 15, cesó el mar de su furor. En ese instante se detuvo la tormenta. Puede ser que tu tormenta esté a una decisión de que pare, porque de lo contrario va a continuar. Nosotros, como esos marineros, hemos sentido miedo y hemos orado. Dice que oraron cada uno a su Dios. Nosotros hemos hecho lo mismo en muchas ocasiones. Quizá lo estás haciendo, oras todos los días. Y quizá ya te habrás dado cuenta que la oración no está funcionando. Es más, parece que la oración está empeorando la situación. Entonces es claro que en la oración no está la solución. Se necesita una acción. Hay un Jonás que todos llevamos dentro. Así como dicen que hay el niño que todos llevamos dentro, que de repente aflora ese niño, creo que dentro de nosotros también hay un Jonás que se rebela en contra de la instrucción de Dios, porque al igual que a Jonás, Dios nos ha dado instrucciones muy puntuales acerca de nuestra familia, acerca de nuestro matrimonio, acerca de nuestros hijos, acerca de nuestra economía, acerca de nuestras amistades. Instrucciones muy puntuales. Y quizá lo que hemos hecho es comprar nuestro boleto a Tarsis. Sí, esto dice Dios, entendemos la instrucción, pero dices, pero no quiero. No quiero, no me parece buena idea. Tarsis me parece mejor lugar que Nínive. Y tomamos la dirección contraria. Y la tormenta no tarda en aparecer. Hay un enorme peligro en la rebeldía. La palabra rebeldía se compone del prefijo re, que significa volver atrás. De ahí viene la palabra repetir. Volver atrás. O otra vez. Y bellum, que significa guerra. Rebelde significa literalmente volver otra vez a la guerra. O volver a guerrear. De nuevo. Hubo un tiempo de nosotros estábamos enemistados con Dios. Y la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado y nos justificó. Y nos reconcilió con Dios. Y nos hizo que estuviéramos en paz con Dios. Cuando tú te rebelas a la voluntad de Dios, le estás declarando la guerra de nuevo a Dios. No es buena idea. Por eso Jesús dijo en Marcos capítulo 9, verso 43, si tu mano te es ocasión de caer, córtala, déjala, que se vaya la mano a Tarsis. Tú ve a donde Dios te dijo. Y es una declaración bastante radical. A algunos les parece exagerado que Jesús haya dicho eso, pero es que el peligro es real y no somos conscientes. Ser rebelde es, como decía mi abuelita, que era muy bíblica, ponerte con Sansón a las patadas. No es buena idea. Estamos hablando de algo muy grave aquí. ¿Qué tan grave? Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Yo espero que se esté cumpliendo la declaración que hicimos. Le pedimos al Espíritu que abriera nuestra mente y nuestro corazón, ¿recuerdan? Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. ¿Lo tienen? Porque la rebeldía es tan grave como el pecado de hechicería. Para ti no, pero aquí venimos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Dios dice que la rebeldía es tan grave para él como un pecado de hechicería. Y la obstinación
seguir obstinado, seguir terco en seguir tu camino y desobedecer las instrucciones de Dios, dice, es como la idolatría. Cada vez que tú recibes una instrucción de parte de Dios y te rebelas en contra de ella, dice Dios que Él lo toma como si fueras un hechicero, un brujo, un chamán, como si estuvieras haciendo vudú. Y que si persistes en eso, eres obstinado en eso, es como el pecado de idolatría, como si te inclinas ante Moloch o ante Balaam. Imagínate nada más de lo que estamos hablando aquí. Es muy grave. Mientras siga a bordo un espíritu de rebelión, la tormenta no va a pasar. De hecho, va a empeorar. Por eso el escritor de Hebreos va a decir en el capítulo 12, verso 1, despojémonos, suelta ese peso y ese pecado que te asedia y corre con paciencia la carrera que tienes por delante. A Jonás le pareció que Tarsis era un mejor lugar que Nínive, y como ya comenté en la práctica, así era. Nínive no era un buen lugar, pero era el lugar donde Dios lo estaba enviando. Y él tenía que obedecer. Finalmente terminaría siendo el mejor lugar para Jonás, porque Dios tenía un plan. Y terminó llevando salvación a los ninivitas. No hay mejor lugar que aquel al que Dios te envía. No hay mejor resultado que obedecer a Dios, aunque tú no entiendas o no veas cómo. Tenemos que confiar en Dios. Soltar en Dios no es perder, es permitir que Dios actúe. Esos marineros se rebelaron en contra de la voluntad de Dios y estaban pagando las consecuencias. No solamente Jonás se rebeló, los marineros también, al tratar de sacar el buque adelante en contra de Dios, no se iba a poder. No se iba a poder. Y nosotros estamos así, remando contra corriente, dejando en el camino cosas muy valiosas, creyendo que nosotros podemos llegar a un mejor puerto que al que Dios nos está ordenando ir. Y por eso es como pecado de hechicería e idolatría, porque realmente lo que decimos cuando desobedecemos a Dios es, mi plan es mejor que el tuyo. No confío tanto en tus planes. Por eso nos convertimos en hechiceros y brujos e idólatras. Están muy callados este domingo. Así que si el barco de tu vida no avanza, revisa la bodega. Revisa la bodega. Has orado, ya has hecho ajustes, te has esforzado mucho, resistes, sueltas cosas valiosas, pero nada cambia. Revisa la bodega. Porque quizá no se trata de hacer más, sino simplemente de obedecer, de aprender a soltar. Salmos capítulo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Nosotros dependemos de Dios, únicamente de Dios. Y a veces no soltamos. A veces no dejamos ir por miedo de qué va a ser, qué va a suceder. La Escritura dice, echa a Jehová. Nuestro océano es Dios. Nuestras olas son Cristo. Se echa esa carga sobre Dios. Dice, y Él te va a sustentar. No te va a dejar caído. No dejará para siempre caído al justo, dice el versículo 22. Por eso te tienes que preguntar muy seriamente, porque para eso Dios nos reunió hoy. ¿Qué estoy reteniendo que me está robando la paz? ¿Qué me he negado a soltar que en realidad me está hundiendo? ¿Qué llevo que Dios no puso? Lo tienes que soltar, tienes que obedecer. No puedes en contra de los planes de Dios. No puedes vivir en rebeldía, declarándole la guerra a Dios.
Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Dios dice, si estás escuchando mi voz, si estás escuchando esa instrucción que yo te he dado, de hacer lo que yo te he dicho que hagas, dice, no endurezcas tu corazón. Porque al endurecer tu corazón, lo único que estás haciendo es endurecer tu circunstancia. Porque entre más te alejas del proyecto de Dios para tu vida y el de tu familia, más te alejas de su provisión, de su protección. Y por eso Dios te quiere de vuelta. Y por eso mueve mar y tierra y levanta tormentas para que no puedas atravesar ya ese límite. Y te quiere de vuelta. Si alguien oye la voz de Dios hoy, dice, no endurezcas tu corazón. Obedece. Yo te pido que cierres tus ojos y que oremos juntos. Padre nuestro, en esta mañana queremos pedirte que tomes el timón de este barco, de esta vida que ha sido rebelde, que se ha negado a obedecerte, que se ha negado a soltar aquello que sé debí de haber soltado hace mucho tiempo. Por alguna razón he seguido empeñado, he seguido empeñada en esta práctica, en estas asociaciones, en estas costumbres, que ahora veo son la causa de mi tormenta. Yo te pido que perdones mis pecados y me amparo a tu palabra que dice que si confieso mis pecados, tú eres justo y fiel para perdonarlos y limpiarme de toda maldad. Y tomar esa promesa de tu palabra que dice que tú tienes planes para mí. Planes de bienestar y no de calamidad. Hoy suelto a este Jonás rebelde, Señor, y me someto a tu voluntad, pidiéndote que me lleves a un buen puerto. Quiero vivir en tu voluntad. Ese puerto que sabemos es bueno, es agradable y es perfecto. Gracias por tu palabra. Gracias por mover cielo, mar y tierra para que yo no me pierda. Gracias por tu paciencia. Gracias porque aún en el fondo de mis desaciertos, tú has provisto marineros, barcas, vientos y hasta peces sobrenaturales para que me devuelvan a tu camino. Tú eres el camino. Tú eres la verdad y tú eres la vida. Toma el timón de esta barca. Hoy me rindo a ti. Hoy confío en ti. Hoy suelto eso que tú me has estado pidiendo. Hoy es el día en el que el sol volverá a salir. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos en esta predicación inspiradora del pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que esta palabra haya tocado tu vida y te acerque más a una relación auténtica con Dios. Te invitamos a seguir compartiendo este camino espiritual con nosotros. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes y compartir este contenido para bendecir a más personas. Recuerda, Dios tiene planes perfectos para tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima.